Velázquez, soy actualmente secretario de Cultura del Estado de Tlaxcala. Desde hace muchísimos años eh, soy seguidor de López Obrador. Me parece siempre una biografía política no solamente admirable, sino un personaje como un líder político que no tiene mucha comparación ni siquiera en el país y quizá en algunos otros países de América Latina en esta segunda mitad del siglo XX y el primer cuarto del siglo XXI. Entonces, la verdad es que el planteamiento de 2006 de por el bien de todos, primero los pobres, el proyecto alternativo de nación, pues cuando uno es joven, yo creo que el 2006 debió haber sido como mi tercera elección y probablemente la primera presidencial, pues desde ahí uno arrastra, ¿no? Pero quizá cuando realmente tengo la oportunidad y desde luego el honor de involucrarme un poco más con el movimiento, pues es pues a partir del 2012, junto con otros compañeros, pues formamos ahí un grupo político que de entrada, pues sí, buscaba influir o entrar en la izquierda partidista, pero luego viene ya la ruptura, digamos, neoliberal del PRD y entonces empieza el camino a la fundación de Morena. Y entonces en ese sentido sí, pues tomo la decisión, ¿no? De involucrarme de manera más clara ahí. Me tocó ser candidato para la primera, ahora sí que la primera camada de Morena en la Diputación Federal. Eh, Nos tocó por la tómbola, no quedamos, pero la verdad es que me emocionaba mucho estar en esa Asamblea Nacional de hace 7 años. Eh, y ver a la militancia, ¿no? Ahí en la tómbola esperando el resultado, etcétera. Y cómo a mí realmente en ese momento, y sigo pensando que es un método genial, sobre todo para el tema de las plurinominales, porque, porque en la suerte no, es decir, las disputas políticas al interior de los grupos del partido, pues se disipa. Es decir, no hay grilla que alcance para eso. Entonces me parecía genial, la verdad, porque en un momento de conformación del partido y de las primeras candidaturas, pues era un método que realmente cuestionaba, porque inclusive los enemigos o los adversarios internos, pues decían, bueno, eso lo decidió la suerte y ni modo de que siga adelante, ¿no? Entonces, así fue, después me involucré en la constituyente, también fui candidato, ahí nos afectó, desde luego, ahí el movimiento que hace Miguel Mancera para recortarle la mayoría a Morena, porque Morena realmente pues iba a tener prácticamente toda la asamblea, pero no la casualidad, es decir, tenía la mayor representación en ese momento electoral y Mancera pues hace esta chicanada con el PRIAN para recortar los diputados de Morena y ahí nos recortan a los que íbamos en las listas de Morena y aún así me quedé involucrado. Ahí Martí Batres tenía un grupo o dirigía ahí el Consejo Nacional Ciudadano, donde hicimos toda una propuesta o casi una constitución alternativa para alimentar a las y los compañeros que estaban como asambleístas, ¿no? Entonces, ahí desde luego me quedé trabajando, aportando en en la ciudad y después pues viene la elección del 2018, que es la gran alegría y la gran esperanza de todo un pueblo que sale a votar, que después de 2 derrotas logra organizarse de una manera ejemplar. Yo creo que eh, y logra desembocar, ¿no? Una revolución eh, realmente muy importante, de manera pacífica, de manera democrática, a través de las elecciones, con una mayoría abrumadora. Y la verdad, pues eso, como yo creo que a todos los que de alguna manera estuvimos ahí, pues
sigue desbordando de emoción cada vez que entendemos la magnitud de la hazaña. O sea, realmente, y el presidente lo dice, ¿no? Una hazaña, sí, una hazaña, sin duda alguna, épica, ¿no? Por haber podido organizarse de esa manera y ampliar una coalición como se amplió y traducirlo en los votos, pues no, eso no se ve en muchas democracias, ¿no? Y eso yo creo que desde mi punto de vista es lo que realmente parte, ¿no? Realmente hace la verdadera transición a la democracia. O sea, toda esta historia neoliberal de los 90 de los transitólogos, ¿no? ¿Cómo íbamos transitando la democracia? No estábamos transitando nada, se estaban repartiendo el poder entre los cuatro. Realmente la transición se da en el 2018. Y entonces, bueno, pues ahí sí, pues estuvimos en la campaña, ahí me tocó pues ayudar ahí a varias de las personas que estaban propuestas en el gabinete. El presidente tuvo a bien pues anunciar el gabinete desde antes de que empezara inclusive la campaña. Ya sabíamos quién iba a acompañar al presidente, y eso también permitía a otros equipos y a otros grupos, ¿no? Y a otros, o sea, porque el obradorismo siempre pues, es muy diverso, es muy amplio, tiene, ¿no? Distintos canales de comunicación, y el hecho que el presidente hubiera tomado esa decisión permitía, ¿no? Que varios grupos, corrientes, expresiones del obradorismo pudieran encontrar cauces, ¿no? Entonces, pues a mí en algún punto hice algunas cosas con María Luisa Albores, estaba Gerardo Esquivel, que va a ser su secretario de egresos, que es parte del grupo nuestro, y entonces, bueno, pues también ahí platicando con Gerardo, con Graciela Márquez, que iba a ser la secretaria de Economía, y desde luego con Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, donde realmente allí sí aterrizó en ese equipo de campaña. Eh, y pues nos ponemos a trabajar y eso nos lleva ya toda la transición, súper interesante. Yo creo que es una época pues también muy emocionante porque estás como tratando de imaginar o tratando de traducir no solamente pues los documentos rectores, ¿no? El proyecto alternativo de la nación y los documentos que el presidente ha escrito, sino también pues todo lo que pasó en la campaña y toda esa, o sea, tratar de traducirlo en una narrativa, en un algo, ¿no? Eso fue muy interesante y ahí es con, ya entrando en el gobierno, pues la secretaria me ofrece poder ser el director de comunicación, el vocero de la secretaría, porque precisamente mi trabajo con ella en la traducción fue ese, ¿no? Tratar de traducir, hicimos un pequeño librito, se llama El Poder de la Cultura, donde tratábamos de traducir de manera muy simple como el nuevo panorama cultural de México, ¿no? Una política cultural incluyente al 100%, una política cultural que reconociera nuestra diversidad como país, poniéndolo como nuestra mayor fuerza, ¿no? Entonces, lo que se trató en toda la época o el régimen anterior era como unificarlo, ¿no? Esto es la cultura mexicana, punto, porque parecía que la diversidad era un problema, ¿no? Entonces, como el reconocimiento pleno de la diversidad, y bueno, pues eso es lo que se traduce, y bueno, ya me pongo a trabajar en el gobierno del presidente con mucho entusiasmo también. Mira, yo diría que, y por la experiencia, sobre todo tiene que ver con redistribuir la riqueza cultural. O sea, digamos, lo de la de redistribución de la riqueza, pues es un término que viene de la economía, pero que se lo pedimos prestado, porque es importante verlo de esa manera. La cultura en México, pues, desde luego somos una potencia cultural. O sea, este país, a donde voltees, es un país lleno de artistas, lleno de gente creativa, los artistas tradicionales, por todos lados, y de todas las expresiones, ¿no? Pero es verdad que en términos de política cultural,
sí era un asunto muy centralizado, no solamente, o sea, en la Ciudad de México particularmente, y de la Ciudad de México en 4 o 5 colonias y ya. Y no solamente eso, en los estados sucedía algo similar. Es decir, estaba en las capitales y muy contado. O sea, una política cultural que realmente no ponía en juego toda la diversidad cultural que existe en el país. Y eso creo que es el gran cambio. O sea, el gran cambio sí es un cambio también, también una transición a la democracia de la política cultural, porque permite de alguna manera voltear a ver o dar, o sea, pues es que para eso sirve el Estado en la cultura. O sea, esta historia de que podemos dejar al mercado la cultura y que, bueno, pues ponemos ahí unos eventos culturales y ya pues se vende, no se vende. Sí, pero hay cosas que no, o sea, que comercialmente no reditúan y es donde el Estado tiene que intervenir para que no desaparezcan danzas tradicionales, lenguas indígenas, expresiones de arte popular. Es decir, esa es la intervención del Estado. Lo otro va a seguir sucediendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, pues, en contraposición, el mercado del arte contemporáneo es un mercado gigantesco, donde se mueven cientos o miles de millones de dólares, donde, bueno, pues el Estado de alguna manera tendrá o no, será un cauce para algunos artistas, pero que eso es algo que va a seguir sucediendo. Pero mientras eso pasa o si se concentrara todo ahí, pues desaparecen lenguas, desaparecen técnicas, desaparecen expresiones de arte popular, desaparecen danzas rituales, desaparece un montón de cosas, que esa es realmente nuestra mayor fuerza. Entonces, así en una frase diría que la política cultural de la cuarta transformación tiene que ver con la redistribución de la riqueza cultural y el reconocimiento de la diversidad como país, poniéndolo como nuestra mayor fuerza. Mira, por ejemplo, esta, una vez va el presidente a Oaxaca y unos niños en la sierra lo detienen, son alumnos de una secundaria, lo detienen y le piden instrumentos para su banda. Oaxaca, muchas de las comunidades en Oaxaca pues están organizadas también, no tienen como una aspiración real, pues formaron una banda de música, sobre todo con instrumentos de viento que son los oaxaqueños una maravilla haciendo eso, ¿no? Entonces piden al presidente instrumentos, eh, el presidente en ese momento pues bueno se baja como es, le dice que sí, y después lo que resuelve, que es súper interesante, es decir a todos. O sea, vamos a regalar instrumentos a todos para las bandas tradicionales de Oaxaca y cada año va a estar regalando instrumentos. Y además con un presupuesto que permite regalar instrumentos de una gran calidad. O sea, porque antes les daban ahí unos instrumentos chinos y a ver qué. No, no, no. Estamos hablando de instrumentos de primera calidad y este compromiso de ir haciéndolo cada año, ¿no? Lo mismo, pues, todo el tema de las lenguas indígenas, de los artistas tradicionales, ¿no? Que han tenido estos 3 años, o sea, estos 4 años, pues han tenido un auge como no lo tenían hace muchísimo tiempo. Ahora acaba de salir el decreto que manda el presidente que el 7 de marzo va a ser el día del huipil. O sea, porque estamos poniendo en valor lo que por racismo, por colonialismo interno, pensábamos que eran cosas menores de la cultura mexicana. Y ese cambio, ese sí ya no tiene marcha atrás. O sea, porque además el mundo en general se está dando cuenta de esa riqueza. Y entonces ese cambio pues va a ser el más duradero. Desde luego, como en todo, pues ahí hubo sobre todo el primer año y medio, muchas críticas, pues justo de grupos de la Ciudad de México, que recibían muchísimo dinero público,
para hacer negocios privados, teatros, no sé qué tal, que decían, no, ya abandonaron la cultura, no puede ser, nos vamos a quedar sin trabajo. Pues ahí siguen. Este, pero la otra parte, que en realidad esa es la mayoría. O sea, cuando uno sale de la ciudad, cuando uno sale a las comunidades, pues es eso. O sea, esa es la cultura de México. Y esa es nuestra mayor fuerza. Y entonces, y eso, digamos, es algo que el obradorismo te enseña ya cuando estás también en el ejercicio de la admisión pública, pues es pensar en las mayorías. No puedes, no puedes como pensar tan particularmente. Tienes que entender cuál es el sentimiento popular para poder realmente ser eficiente en el ejercicio de los recursos, porque el dinero público pues es sagrado. Bueno, bueno, yo soy tlaxcalteca, em, orgullosamente. Eh, Estuve ahí hasta los 25 años y luego hice una pausa aquí en la Ciudad de México por unos 12 años más y acabo de regresar en septiembre cuando precisamente gana Lorena Cuellar, la gobernadora, que además pues es una mujer que yo conozco, pues yo creo que desde que nací, porque sus hijas eran mis compañeras. O sea, somos de la misma generación y de alguna manera, siendo un estado pequeño, pues crecemos juntos todos, ¿no? Entonces, pero siempre con ella, tenía el recuerdo, ella siempre ha sido una luchadora social, siempre. Yo me acuerdo que ahí sus hijas así nos llamaban, ay, que acompañar a mi mamá a dejar sillas de ruedas o bastones, o lo que ella, la gobernadora, tiene mucha experiencia, tiene una fundación que ayudaba a personas con discapacidad. Entonces, siempre mi primer contacto con ese tipo de ayuda, siendo yo muy chiquito, era acompañando ahí a sus hijas y a la hoy gobernadora, porque a eso se dedicaba y eso, o sea, y organizaba a todo el mundo, ¿verdad? A sus amigas, a sus hermanas, a sus primas, a todo el mundo organizaba para que fuéramos a ayudar. Este, y eso era bien interesante. Y ya, bueno, pues ese era mi recuerdo de la gobernadora y luego, evidentemente, pues uno va siguiendo la carrera política también de la gente que conoce, ¿no? Bueno, fue senadora, fue diputada federal, eh, delegada de bienestar y siempre fue muy interesante cómo tampoco, nunca abandonó esa parte, ¿no? De la, de la lucha social y bueno, pues eso al final eh, le reditó siendo la gobernadora más votada de estas elecciones, o la mujer más votada del estado y la gobernadora más votada en las elecciones, tanto en porcentaje como en número de votos. Y la verdad es que estuvo pues muy emocionante. Cuando me invita a su gabinete, pues claramente acepté porque pues es un gran reto eh, para eso. Y el derrotero, desde luego, de su gobierno y teniendo la biografía política que tiene, pues tiene que ver con la inclusión, ¿no? Con una inclusión, yo diría, radical a la cultura, ¿no? A la cultura como un eje de la parte de la transformación social eh, para Tlaxcala. Tlaxcala, mira, tiene dos características. Uno, que es un estado que geográficamente es manejable, es decir, es un estado que si te pones a trabajar temprano puedes recorrer todos los días casi todo el estado, por lo menos los puntos más importantes, ¿no? No, entonces, ¿no? Y las problemáticas sociales, es un estado de los más seguros del país, por un lado, con índices de pobreza más o menos, digamos, no pobreza extrema de pobreza, pero digamos es manejable. Todavía, sobre todo, parte de la pobreza es rural, lo que quiere decir que no es pobreza alimentaria. Los campesinos todavía viven del campo, es decir, es otro tipo de conformación, pero eso te permite también acceder de mejor manera y ser mucho más efectivo. Eh, y entonces, pues bueno, la política cultural en Tlaxcala tiene que ver con eso, con mucha inclusión,
con también tratar de descentralizar todo pasaba en la capital del estado. Y pues irnos. Nos estamos yendo cada 8 días a todas con brigadas, con caravanas, muy a la, muy a la Paco Taibo, a todos lados, todas las comunidades, todos los fines de semana para tener este acercamiento. Además, es relativamente fácil porque también Tlaxcala es un estado por su propia historia. Digamos, hay que recordar nada más. Y aquí les recomiendo leer el último libro de Pedro Salmerón. Pero Tlaxcala, pues es un estado donde los indígenas también participaron en la conquista. Es decir, es un pueblo no conquistado, todavía conservan los apellidos nahuas. O sea, ahí estaba el cabildo indígena, ahí fue el senado también indígena. Existía la democracia en la misma época que Roma. O sea, Tlaxcala es una sociedad que culturalmente, pues es muy interesante. Ahí la historia negra, y por fortuna ya olvidada, nos tachó de traidores por mucho tiempo, pero pues no es, o sea, conserva mucho sus tradiciones, eh, y entonces se organiza socialmente a través de la cultura. El carnaval, por ejemplo, ¿no? Es un tema que en Tlaxcala es brutalmente arraigado. Y se organiza o sea, pero estoy hablando de organización social también política, a través del carnaval y la camada y eso se traduce también en política. Las fiestas patronales, los gremios de artesanos, ¿no? Entonces, el hecho de que se haya tenido antes en Tlaxcala una política cultural centralizada en la capital, teniendo esa riqueza, y donde además la cultura ya es protagonista, o sea, no es, o sea, ya es protagonista de la vida cotidiana de la gente. Entonces, por eso, esta cosa de salir, ¿no? Y de ya, desempolvarlas, o más bien hacer que se empolven las oficinas, irnos al territorio, pues es la parte más importante. Eso y el tema de cultura para la paz. Eh, Poder intervenir directamente en lugares que, si bien, como os decía, el estado es de los más, o el más seguro del país, hay focos ahí muy preocupantes de fenómenos sociales donde a través de la cultura se puede ir regenerando parte del tejido social, eh, y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Intervenir en eso, estamos trabajando en las cárceles también, eh, para el tema de reinserción social. La reinserción social, pues por supuesto no puede ser solamente como sean los un oficio de trabajar o lo que sea, sino también la cultura, porque eso también sana el alma, ¿no? Eh, entonces, bueno, estamos trabajando ahí con los pueblos y las comunidades indígenas. Eh, Vamos a inaugurar este mismo año un centro de estudios de la cuestión indígena en el arte y la cultura, que va a permitir poder hacer una valoración eh, de la cuestión indígena, o de las aportaciones de los mundos indígenas en el arte y la cultura desde esta visión, pues más tlaxcalteca. Este, Estamos apostándole mucho a la formación. Tlaxcala no contaba con escuelas profesionalizadas de artes, aunque sí hay muy buenos artistas, sobre todo plásticos y músicos, pero vamos a crear ya la licenciatura de artes visuales, vamos a elevar los rangos académicos de una escuela de música fantástica, vamos a crear una escuela de salterios, una escuela de textil, y es como también dar oportunidades, porque obviamente son escuelas que serán gratuitas, que tendrán títulos, o certificados académicos reconocidos por la SEP, por Bellas Artes, y que le brinden oportunidades al pueblo tlaxcalteca para formación artística de mucha calidad.